Y hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conectados en Red. Hoy vamos a ver un túnel SSH. Es bastante similar al túnel VPN, pero un poco más limitado. Entre otras cosas, el túnel SSH solo nos permite utilizar TCP. El UDP tendríamos que hacerlo con una VPN, y como ya sabemos, con UDP va más rápido. Seguro que muchos de vosotros habéis intentado buscar en internet cómo realizar un túnel SSH y os habéis encontrado o redirecciones de puerto o simples conexiones SSH. Bueno, en este caso vamos a ver cómo hacer un túnel completo, donde tendremos conectadas dos máquinas entre sí, con su router de por medio y todo el tema que ya veremos en el lab, y cualquier máquina que esté en esa red pues podrá verse entre sí. Antes de comenzar, me gustaría pedir que os suscribieseis al canal. De esta manera me ayudáis a mí y vosotros estáis al día con el nuevo contenido que saco. Recordad, si no sabéis, que debajo del vídeo podréis encontraros el botón de suscribirse. Algo bastante sencillo. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, ya lo tenemos aquí. Voy a enseñaros el laboratorio que hemos montado, las máquinas y demás, y con un esquema. Primero, vamos a hacer esto un poco más pequeñito. Sí, nos ponemos por aquí, vale. Y ahora sí, podemos ver que simplemente, físicamente, solo tendríamos el equipo conectado al router, pero con un esquema un poco más lógico, ¿no? Que es lo que nos hace falta ver. Bien, aquí podemos ver mucho mejor cómo el equipo está conectado al router y las máquinas virtuales que cuelgan. Bien, por un lado tendríamos las que se encargan del servidor SSH y por otro las del cliente. Pues si nos fijamos en el servidor SSH, podremos ver que el router es un router Linux, un router configurado en Linux, que se encarga de tanto el SSH server, que llevará el túnel, como un Apache que está para luego una prueba. Y a la vez tiene otra tarjeta de red que se encarga, bueno, pues de conectar con el router principal para salir a internet. Y por el otro lado tenemos algo paralelo, pero para el cliente. Este tiene el SSH client y un cliente Windows que lo utilizaremos después pues para conectarnos al Apache, y así podemos verlo de una manera más gráfica. Así vemos el funcionamiento del puente entre el cliente y el servidor y las máquinas que están en la red. Como dato extra, para conectarnos al puente SSH utilizaremos el puerto 22. No obstante, debido a que por seguridad no se suele utilizar el mismo 22, en vez de cambiarle la configuración SSH, lo que he hecho ha sido que el servidor enruta con el 2222 y de él pues te lo manda al SSH server. Bueno, aquí podemos ver las dos máquinas. Tenemos a la izquierda el servidor, podemos comprobar la 1050-2210, y a la derecha el cliente, 1051-2210. Ya hemos realizado toda la configuración de la tarjeta de red. También hemos habilitado al usuario root. Esto se hace pues debido a que, por ejemplo, tenemos que pasar una información por SSH del certificado y para hacerlo necesitamos el root. Bueno, para todos estos procesos y demás que se necesiten, hemos habilitado el usuario. Y también hemos hecho tanto los update como los upgrade, y a su vez la instalación del SSH server y el SSH client. Bueno, con el cliente lo primero que haremos será, vamos a preparar todo para tener un proceso automatizado, debido a que queremos que en cuanto se lance el ordenador, pues se conecte directamente al puente. Por eso lo mejor es tener un certificado en vez de conectarnos por contraseña. Será lo primero que hagamos. Después, con el certificado hecho, enviaremos los datos al servidor para que ambos lo tengan y ya pues realizaremos el script de conexión. Una vez terminado todo, pues solo lo automatizamos. Y con el cliente abierto, si hiciésemos una prueba con SSH, con el puerto adecuado al usuario root, no nos va a permitir, porque aún no hemos habilitado el usuario root en la configuración SSH. Seguramente vosotros la primera vez os salga otra cosa, porque yo ya lo he hecho, ¿no? La confirmación que te pide al principio, yo ya la he realizado. Por eso no me la pide. Pues lo primero que vamos a hacer aquí es generar el certificado. Y para eso utilizaremos SSH-key. Bueno, si le damos a tabulador, cuando está la G ya nos lo dice, keygen, opción -T para crearlo, y si damos doble tabulador nos dirá las opciones. Con ED25, bueno, con los dos, aquí lo tenemos. Con esta opción nos crea el certificado para un cifrado de 256, que es el que buscaremos. Nos dice que lo va a generar en el directorio root.ssh y con ese nombre de archivo. Vale, aceptamos tal cual para que nos lo cree aquí. Sin passphrase, hemos dicho sin. Vale, ya está creado. Ahora vamos a verlo. Vamos a ir al root de origen. Vale, estamos dentro, hacemos un ls
"-a", y podemos ver el directorio SSH, que es el que se nos ha creado. Y cuando entramos, el punto al principio es para que sea un archivo oculto en Linux. Y ahora que estamos en SSH, limpiamos que solo nos aparezca esto y podemos hacer un cat de, por ejemplo, el ID público, donde podremos ver estos datos que ahora los comprobaremos después. Ahora tenemos que enviarle este certificado al servidor y para eso tenemos que permitir el root, como hemos dicho hace nada. Pues abrimos el servidor y ahora con el servidor nos vamos a etc ssh. Vale, y aquí si vemos todos los archivos, el que nos interesa es el sshd/config. Damos, ves que están aquí todas las opciones. Bueno, como están con la almohadilla, muchas de esas no están ni puestas. Tenemos que permitir dos cosas. La primera, que el usuario root se conecte. Bueno, el password authentication, como también lo necesitamos, que esté en yes, lo vamos poniendo. Y un poco más arriba teníamos el permit root login. Esto, en vez de prohibit password, le decimos yes, aunque luego lo volveremos a editar, pero bueno. Ahora ya nos permite la conexión. Activamos el servicio, lo restauramos para que pille los datos y ahora con el cliente SSH hacemos una conexión para probarlo. Usuario root, @ y estamos dentro. Vale, con un exit ya estamos fuera de nuevo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que copiar desde el cliente al servidor. Y para eso limpio la pantalla y utilizamos ssh copy, poner cop ya nos dirá cómo es, y como si fuese una conexión normal. Cabe decir que si quisiésemos decirle el sitio en el que se va a ir el certificado, pues utilizaríamos en vez de guión, bueno, pondríamos por aquí el guión F, indicaríamos dónde, por ejemplo. Pero no nos interesa, queremos que vaya al mismo lugar en el que está en el otro lado. Así que así lo tenemos localizado. Y ya lo hemos copiado. Abrimos el servidor de nuevo. Ponemos cd root ls-a. Podemos ver que ya está el ssh, ls, authorized keys. Si hacemos un cat, tenemos el ssh, ed, tal y esto. Y si nos vamos al cliente y cogemos el pub, he puesto car, ya decía yo. Vale. Podemos ver que es el mismo. Ahora sí, desde el servidor SSH nos vamos a etc ssh y abrimos otra vez el de sshd/config. Aquí, ¿qué tenemos que editar? Pues tenemos que editar 4 cosas principalmente. El permit root login, sí, pero con un cambio. Esta vez, como vamos con certificado, le decimos sin contraseña. Dijimos que íbamos a usar un túnel, por lo que hay que permitir el túnel SSH. Permit túnel. Buscamos, está más abajo. Aquí lo tenemos. Yes. Luego tendremos que permitir la autenticación con la llave del certificado. Así que, más arriba, tendríamos las dos. Tanto el password authentication que dijimos antes, que no, esta vez no nos conectamos con password. Y aquí cerquita, aquí estaba, no lo encontraba. Justo al lado del permit root login teníamos este. Bueno, ya estaba puesto el yes. Lo guardamos, el servicio, para que coja los nuevos datos y ya está. Ya hemos permitido que el servidor SSH permita un túnel. Ahora vamos a crear el túnel. Bueno, ahora estamos con el cliente y vamos a crear el script. Lo suyo es hacerlo en una carpeta localizada. Yo antes la verdad es que lo hacía un poco más desajustado, pero cogí un poco ejemplo de otras personas y ahora utilizo este directorio. Aquí creamos scripts, ya que es nuevo y no lo tiene, y así nos metemos dentro. Ahora aquí localizaré los scripts que vaya generando. Vale. En primer lugar, lo vamos a llamar abrir puente, por ejemplo, para que sepamos lo que es. Y ahora lo genero y lo vemos hecho. Bueno, ya hemos generado el script, prefería no estar escribiéndolo mientras mirabais, así que lo he hecho y ahora os lo enseño y lo comentamos. Bien, en primer lugar tenemos el típico bin bash para el script, que es necesario para que lo identifique y tal, y seguimos. Las variables,
son necesarias para la comodidad de luego modificar el script si cambiamos IPs o cualquier cosa, y para tenerlo más esquematizado y más ordenado. No obstante, aunque yo he utilizado, sí, como minúscula, mayúscula, bueno, lo mejor es hacer una variable cómoda de utilizar y fácil de recordar. Yo he utilizado variables para que entendáis qué es en cada momento. Utilizamos una variable para la red del servidor, para la IP que se le pondrá al túnel, tanto en el lado del servidor como del cliente. Y bueno, empezamos. Lo primero que haríamos sería, pues mediante el comando SSH, abriríamos el túnel. Bien, ¿qué tenemos? El "-w", 0, 2.0. Cada 0 indica pues el túnel de un lado y del otro, el túnel 0 del servidor y el túnel 0 del cliente. Ahora lo veremos mejor cuando levantemos la interfaz. Después "-f", para que se quede en segundo plano y no lo sabrá directamente y podamos seguir trabajando. Ahora aquí sigue como cualquier SSH que hemos utilizado antes. "-p" para indicar el puerto y el "-i". El "-i" es para utilizar el certificado en vez de una contraseña. Nos dice dónde lo encuentra, que como ya hemos visto antes es en root.ssh porque es un directorio oculto, y el ID sin el pub, ¿vale? El normal, no el público. Pub de público, pues el normal es el que se utiliza aquí. Después la conexión, que sería usuario root al servidor, bueno, ya sabemos que se conectaría directamente al SSH, pero como hemos hecho el enrutamiento por el puerto 2222, pues nos pasa por allí. Después bash, puesto que al utilizar "-f necesitamos indicarle el comando, y pasamos a la última parte. La última parte, como vemos, es un directorio, que es donde está instalado aquí el script, pero en realidad no. He utilizado el mismo directorio en el servidor, ahora estamos en el cliente, os enseño el servidor. Bien, este es otro script que se llama exactamente igual y está en el mismo directorio. ¿Para qué? Para tenerlo bien localizado. Y este simplemente levanta la interfaz y en el momento en el que hace la conexión, lanza este script. Así levanta la interfaz en este lado. Bueno, los voy a poner un poco más pequeños los dos para que los podamos ver. Espero que se puedan leer bien, igualmente vamos a ello. Hemos lanzado ya el túnel. Ahora nos vamos a la siguiente parte. Levantamos la interfaz del túnel, que lo hace en los dos si os dais cuenta. IP-link set tun0app. Cuando haga esto, levantará pues la interfaz de red tun0, que es la que le corresponde al túnel. Y la levanta en los dos lados, porque como hemos dicho, aquí arriba lanzará el script. Vale, siguiente parte. Definimos la IP que le pertenece a esta interfaz del túnel, ¿no? Voy a explicar uno entero y luego el otro porque si no nos vamos a liar. Bien, IP address, añadimos la IP túnel del cliente. Como es el cliente, pues le decimos su IP. Y le decimos que tendrá conexión con el servidor. Y a todo esto utilizando la interfaz tun0, que es la que hemos levantado. Sencillo, ¿verdad? Y al final, el siguiente comando que lanzamos es iproot, para hacer una tabla de enrutamiento, para que todos los ordenadores de la red sepan localizar la red con la que está hecho el túnel. Y para esto le añadiríamos un enrutamiento, iproot add, con la red del servidor, puesto que está el cliente, tiene que conocer la red del servidor. Y a todo esto le decimos que cuando tenga que comunicarse con la red del servidor, lo hará mediante la IP túnel del servidor, que gracias al momento en el que hemos añadido arriba, ya la conoce. Y todo mediante la interfaz del túnel. Y en el servidor vemos que es al revés. Podemos ver, levantamos túnel, añadimos la IP y le decimos que conozca la del cliente, y enrutamos la red del cliente conociendo el túnel. Bueno, y vemos además que abajo se me había borrado. Bien, ahora sí, tun0 para que indique la interfaz. Y debido a que tiene que ser un ejecutable, vamos a darle permisos de ejecución a lo bestia en un momento y ya está, para poder lanzarlo. Comprobaciones. Antes de lanzarlo, vamos a ver. IPs que tenemos. Bien, a la izquierda el cliente, 1051, a la derecha el servidor, 1050. Lanzamos el script en el cliente. Comprobamos la IP y vemos que nos ha creado la interfaz de túnel 0. Pero si nos vamos al servidor, vemos que también lo ha hecho. ¿Ves? Ha funcionado en ese sentido. Ahora vamos a ver si hay conectividad. Y para terminar, antes de conectar las dos máquinas con las que haremos la prueba, nos quedaría habilitar el enrutamiento para que las demás máquinas puedan utilizar los puentes como routers y así conectarse con el túnel. Vale, pues esto es muy sencillo. En ambos a la vez nos vamos a modificar el fichero sysctlconfig, sysctl.conf, que se encuentra en etc. Y aquí, en donde pone descomentar la línea de abajo para habilitar el forwarding,
pues descomentamos la línea de abajo para que haga un forward igual a 1, guardamos y reiniciamos el servicio. Y hacemos lo mismo con el servidor. Eso sí, una vez que lo hayamos hecho y reiniciado, volvemos a lanzar el puente, porque no lo hemos automatizado aún. Y nos vamos directamente a los otros equipos para hacer la prueba. Y ahora con el túnel puesto solo nos quedan las comprobaciones. Tenemos al lado izquierdo la máquina Apache, que si hiciésemos un IP address vemos que es la red del servidor 10.50.22.100, y al lado derecho una máquina Linux cualquiera, que no sale en el esquema. Esto es simplemente para poder realizar la comprobación del tracepad 10.50.22.100. Bien, esto enviará datos y veremos por dónde pasan. Eso sí, recuerdo que para que esto funcione, el gateway que tiene que utilizar cada máquina dentro de la red del túnel SSH es la máquina de su red correspondiente al túnel. Por ejemplo, para explicarnos mejor, en el caso del cliente tendremos que tener como gateway el cliente SSH, que sería en este caso el 10.51.22.10, y en el lado del servidor tendríamos que tener pues el servidor SSH como gateway. ¿Para qué es esto? Pues para que puedan rutar el traspaso de datos por el puente. Si lo hacemos, veremos que comunica con la IP dentro del túnel y le envía los datos. Y si lo hiciésemos con el otro equipo, sería al revés. Es la 101, perdón. ¿Vemos? Que es completamente al revés. Sin embargo, si modificásemos y lo hiciésemos con la 1, que es la del router, como este no tiene de gateway al puente SSH, se pierden los datos. Bien, y ahora sí, retiro completamente esta máquina, que solo era para esta prueba, y abro en grande el cliente Windows para probar la conexión mediante la red al servidor de Apache. Véase, una conexión HTTP mediante el túnel. Bueno, lo tenemos abierto, vemos la IP, perdón, la costumbre de estar con Linux. Vemos que la IP es 10.51.22 del cliente y vamos a utilizar pues un explorador cualquiera. Y nos vamos a conectar a la 10.50.22.100. Además, podemos mirar que es una máscara 24, lo que hace que aunque sea una IP de 10, por si os habéis fijado, pues solo podemos modificar la última parte del host. Vale, vamos a probar. 10, 50, 22, 100. Y como vemos se conecta a la página Apache. No lo hemos desarrollado, no le hemos metido nada, pero ahí vemos que funciona. Además, 10.50 cuando vemos que es una máscara 24, por lo que no debería poder hacerlo. Bueno, ahora que sabemos que funciona, tenemos que ver cómo tumbarlo, sobre todo para hacerlo automatizado y así poder tener el arranque y el cierre del equipo con el túnel directamente. Vale, para ello vamos a localizar la ID de este servicio, que no tenemos activado, para poder tumbarlo. Bien. Si hacemos ps-f, vemos todos. Vemos aquí además, abajo del todo, que estaría el nuestro, que es el 1018. Sin embargo, no podemos hacer esto, porque automatizado en un script no podríamos decirle. Así que vamos a ir poco a poco sacando más. Con grep podremos localizar todos ellos. Recordamos que lo que hicimos fue el ssh-v, además, como lo tenemos ahí, utilizamos el "-f" y el "-p" 2222. Creo que con esto ya será necesario, no necesitamos muchos más datos, a no ser que hayamos levantado varias cosas, pero bueno. Nos da dos, el 1018 y otro que es el 1170. ¿Por qué? Porque el 1170 es un servicio de búsqueda de grep. Así que tenemos con "-v" poder eliminar todo aquello que contenga grep. Y nos queda solo el 1018. Pero seguimos sin poder utilizarlo en un script. Podemos hacerlo automático, un kill y tumbar el 1018, pero no valdrá de nada. Así que para eso tenemos AWK, comilla simple, y entre llave ponemos print, $, y la posición que queremos, que es la segunda posición. Cerramos llave, la comilla, y vemos que solo tenemos el 1018. Ahora, cualquier script podrá utilizarlo. Y si creamos el script de cierre, recordad que yo los nombres los pongo para que los entendáis, pero lo suyo es que sea fácil de recordar y fácil de poner. No pongáis muchas mayúsculas, demás, porque os puede dar problemas al encontrarlo. Comentamos, por si otra persona llegase después, que supiese qué hacer script. Esto es sencillo. Es variable que toma la ID, lo primero. Una variable para que sea más fácil trabajar. Tenemos ID en minúscula para que sea más fácil con ello. Y como es un comando lo que vamos a meter, empezamos con un $. Y aquí dentro empezamos. ¿Qué pusimos antes? Pues ps-fe para ver todos los servicios. Esto es bastante bueno que lo vayamos pensando, porque será mucho más fácil hacer un script. Si sabemos lo que hace, será más fácil desarrollarlo por nuestra parte. Después de sacar todo, ¿qué hacemos? Un grep para localizar
pues aquello que queremos encontrar. En este caso era un SSH. Con esto ahora nos valdrá, pero si tuviésemos más scripts o más cosas lanzadas, es mejor que detallemos más el grep. Siguiente parte. Vimos que necesitábamos indicar que no buscase la palabra grep. Y por último, teníamos que decir que nos diese en la segunda posición. Y cerramos el paréntesis. Ya está. Tenemos la variable hecha. Comentamos. Comando cerrar túnel. Bueno, los comentarios son muy básicos, pero tampoco hay mucho que decir aquí. Sería kill, que es el comando, y la variable que hemos creado. Ya está. Si queréis, para asegurarnos, vamos a hacer, pero en principio, un eco para que nos indique que nos ha dado la ID. Así, si nos hubiésemos equivocado, podríamos ver pues, el que pasa o el que está sucediendo. Y como es un script, vamos a darle permisos de ejecución. Y ahora, pues lo lanzamos. Bueno, primero vamos a hacer el ps-fe para que veamos. Vale, 1018. Vale. Pues ahora vamos a cerrarlo. El 1018. Y si volvemos a lanzarlo, vemos que ya no existe. Hemos cerrado el puente, ya no hay comunicación. Si nos fuésemos a la máquina Windows, vamos a abrir otro explorador debido a que puede almacenar en el caché y confundirnos. Así que lo vamos a hacer con el Edge, esta vez. Misma IP. 10, 50, 22, 100. Y vemos que no lo lanza. Y si aprovechamos, ya que estamos aquí, y abrimos el puente, lo tenemos aquí. Funciona correctamente. Ahora vamos a automatizarlo como última parte del proceso para que cada vez que iniciemos el equipo, automáticamente conecte el puente. Y hay que recordar que si conectamos el equipo del túnel sin conexión a internet, el túnel no enlazará. Nosotros tendríamos que hacerlo luego manualmente, posterior al arranque. Pero bueno, como lo vamos a meter en el proceso de automatizaje, también tendremos una serie de comandos que nos lo permiten, como cualquier servicio de Linux. Vamos desde el cliente y nos vamos a etc system. Bueno, perdón, que no estoy mostrando nada. Bien, ahora sí, para automatizarlo, nos vamos, como he dicho, systemd y en system. Aquí tenemos, bueno, todos los procesos automatizados. ¿Qué podemos hacer? Bien, lo primero, recuerdo, cada vez que vayamos a editar cualquiera de ellos, es mejor hacer una copia antes. Pero en este caso lo que vamos a hacer es copiar algún servicio que, por ejemplo, syslog, para ir más rápido, y le vamos a poner el nombre que queramos del servicio. De esta manera, bueno, tenemos una base para trabajar con ella. Syslog service, lo vamos a llamar tunnel sh.service. Ya lo hemos copiado, podemos verlo aquí. Vamos a darle todos los permisos posibles para que no haya problema en el arranque con ningún usuario ni con nada. Como podemos ver, ahí está. Recuerdo que es recomendable que sepamos realmente qué permisos necesitamos para cada cosa o qué usuarios necesitarán utilizarlo. Sin embargo, se está alargando bastante el vídeo, así que no vamos a entrar en detalles de si el servicio de arranque necesitará unos permisos u otros o si necesitará unos usuarios u otros. Vamos con todo, lo tenemos aquí y ahora vamos a editarlo. Unit, Service e Install son los tres necesarios dentro de un autoarranque dentro de Linux. Vale. Bueno, y hemos modificado, así lo vemos, con estos datos. En descripción ponemos pues lo que queramos tener de descripción del túnel. No es relevante a la hora del script, es para saber tú lo que es. Tipo hemos colocado OneShot. ¿Por qué? Porque lo lanzará una vez al iniciarse, nada más. Exec start y exec stop, que es el que hemos añadido, nos indica la ruta del script. Script de inicio y script de cierre. Un problema que hayamos puesto los nombres diferentes, no me di cuenta, pero bueno, ha sido un poco así por el proceso. Remain after exit, permanecer después de salir, ¿vale? Y por último el wanted by, que lo dejamos como está, para que lo permita un multi-user. ¿Qué pasa aquí también a tener en cuenta? Bueno, si os fijáis, cuando lo estáis poniendo, cada principio de palabra es en mayúscula. Remain after exit RAE, exec stop ES, así que si en algún momento os falla, puede que sea por esto, o posiblemente porque hayáis puesto mal la ruta del script y no lo encuentra. Ahora sí. Bueno, ahora para comprobar si funciona o no, lo primero es un systemctl daemon -reload, ¿vale? Para que cargue los datos que hemos puesto. Y ahora vamos a realizar la prueba. Sería systemctl start para iniciar. Como está iniciado, lo vamos a tumbar. Y el nombre, que sería systemctl stop tunnel sh service. Vamos a lanzarlo de nuevo. Vale. Ahora está lanzado. Realizamos la búsqueda. ¿Vale?
Vemos que lo tenemos aquí, el 2140. Tumbamos. No hay nada, funciona. Ahora vamos a habilitarlo para el arranque. System, CTL, Enable. Vale, lo hemos creado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que antes de iniciar el cliente, tiene que estar iniciado el servidor. Claramente. Comprobamos que no está antes de apagarlo. ¿Vale? Vamos a reiniciarlo. Y a ver qué pasa. Vale, estamos... Sí, bueno, utiliza el usuario root ya que estaba, pero bueno, tampoco varía. Y... Vamos a ver. A ver si tenemos memorizado, sí, para no tener que ponerlo de nuevo. Pues aquí está. El servicio está funcionando. Y si hacemos un kill 692, vemos que funciona, por lo cual con el arranque nos crea el túnel. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos visto cómo montar un túnel SSH entre dos redes. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad darle like. Si no, pues... o nada, también podéis no hacer nada. También pediros que dejéis en los comentarios cualquier tipo de duda que tengáis, así podré resolverla. Y si tenéis alguna sugerencia o petición de algún vídeo futuro, también dejadla en los comentarios. Ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós, ya he terminado.